Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos a su canal Cocinando con Belkis. En el día de hoy te enseñaré cómo hacer esta rica y deliciosa donas con sabor a canela, sin mantequilla, sin huevo y sin leche. Y además quedan súper deliciosas. Son una dona fácil de preparar con una masa muy suave. En una licuadora vas a colocar el agua, la sal, el azúcar, la canela molida, vainilla al gusto y la levadura. Y lo vamos a licuar. Pero recuerda que también lo puedes hacer a mano sin ningún problema. En un bol vas a cernir 2 tazas y 1/4 de harina todo uso. Vas a hacer un hueco en el medio y vas a agregar los ingredientes que ya licuamos. Con la mano bien limpia vas a empezar a amasar. Amasar hasta integrarlo todo y hasta que la masa esté suave. Deliciosas donas de canela sin mantequilla, sin leche y sin huevo. Comparte, comenta, suscríbete, dale like si te gustó el video. Ahora agregamos una cucharada de aceite y mezclamos todo muy bien. Dios te bendiga. Si quieres que te deje un saludo, déjamelo en un comentario, déjame tu nombre y dime de dónde tú me ves. Y en el próximo video te estaré saludando. Hacemos una bola con la masa y la vamos a tapar para que repose por unos 15 minutos. Le agregas un pequeño chorrito de aceite y la tapamos y la dejamos en un lugar cálido. Pasado los 15 minutos, en una mesa de trabajo vas a espolvorear un poquito de harina y vas a pasar la masa. Vamos a amasar la masa por 5 minutos. Miren lo suave que se ve esta masa, queda muy suave. Vamos a amasar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, hacemos una bola, la colocamos en el bol y le polvoreamos un poquito de harina. La tapamos por 40 minutos hasta que duplique su tamaño. Pasado ese tiempo, miren cómo está, miren lo suave que se puede ver. Es una masa suave, fácil de trabajar. Ahora en una mesa de trabajo espolvoreamos un poquito de harina, pasamos la masa y procedemos a extender. Una vez que ya la tengamos lista, procedemos a cortar. Vamos a cortar con lo que tengamos a mano, un vaso, una tapa, con lo que usted tenga. La parte que retiramos de la masa, eso no se bota, lo unimos y volvemos a cortar. Miren lo suave que queda, que se une fácilmente. Retiramos el centro, lo corté con una boquilla y ahora colocamos la dona en un pedazo de papel encerado o papel horno. Esto lo hacemos para que al momento de freír las donas, cuando ya hayan aumentado, se nos pongan feas.
o se nos bajen si continuamos hasta terminar toda la masa. La cantidad de los ingredientes se la dejaré en la descripción del video. Y ahora tapamos por unos 40 minutos. Todo depende del lugar donde usted se encuentre. Si hace mucho frío o está haciendo calor. Pasado el tiempo, ahora vamos a freír. Recuerden, mis amores, que el aceite no debe de estar muy caliente. Ahora freímos y me van a disculpar porque esa parte cuando la retiré del aceite pues no la grabé. No se preocupen por el papel, mis amores, eso lo retiran con una pinza y listo. A la azúcar agregamos la canela al gusto y pasamos la dona por el azúcar y la canela. ¿Te gustan las donas? En mi canal tengo varios videos de donas. Y así es como quedan estas deliciosas donas de canela, sin mantequilla, sin huevo y sin leche. Mira lo suave y lo esponjosa que quedan. Cualquier cosa que desees saber, pues me lo dejan en los comentarios y con gusto le estaré respondiendo. Dios me le bendiga mucho y será hasta la próxima.